Escucha con mucha atención lo que te voy a decir, porque lo que estás a punto de escuchar hoy te va a golpear como un balde de agua helada en plena cara. Imagina la escena, un jet privado esperando autorización para despegar, los motores listos, tres empresarios acomodando sus maletas cargadas no solo de ropa, sino también de secretos, mientras dos hombres cercanos al Mencho se aseguran de que todo salga perfecto. Pero en las bodegas de ese avión no solo había equipaje. También había documentos capaces de sacudir a México desde sus cimientos. Y no, esto no es el guión de una película de acción ni una serie de ficción. Esto ocurrió en la vida real, y el título lo resume todo con claridad absoluta, histórico. El jet privado del Mencho, cargado con el oro del pueblo, fue encontrado. Si tú eres de los que se levantan antes de que salga el sol para trabajar duro en este país, o si alguna vez cruzaste la frontera con el corazón acelerado y las manos temblorosas para buscar una vida digna y honesta, entonces esta historia te toca directamente. Porque mientras tú trabajas 12 horas diarias para enviar unos cuantos dólares a tu familia, había personas en México que utilizaban aviones privados para escapar con el dinero que le robaron al país. El dinero del pueblo. Tu dinero. Y si quieres entender cómo funciona realmente todo este sistema, te invito desde ahora a que te suscribas al canal Yusa Latina, porque aquí hablamos de las historias que muchos prefieren que nadie cuente. El inmueble donde el líder del cártel Jalisco Nueva Generación habría pasado sus últimas horas con vida se convirtió rápidamente en tema de conversación, no solo por lo ocurrido allí, sino por el lujo desbordante que existía dentro de la propiedad y por los objetos que fueron encontrados en su interior. A esto se sumó otro elemento que captó fuertemente la atención mediática. Una empresa inmobiliaria que actualmente ofrece terrenos dentro del complejo Tapalpa Country Club, el mismo lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, fue abatido durante un operativo militar el 22 de febrero. En redes sociales como TikTok e Instagram, una cuenta llamada Tapalpa Casas y Terrenos promociona lotes dentro de ese mismo complejo como parte del desarrollo inmobiliario que se impulsa en la zona. El eslogan que utilizan para atraer compradores dice algo así como: un refugio en la montaña para tu familia. De acuerdo con la información que aparece en los videos promocionales, los terrenos disponibles superan los 1.600 metros cuadrados y se encuentran dentro de un club que tiene aproximadamente 30 años de funcionamiento. Además, el complejo ya cuenta con más de 200 casas construidas, lo que demuestra que no se trata de un proyecto pequeño ni improvisado. Estas viviendas fueron desarrolladas por el despacho GBA Arquitectos y tienen acceso directo al campo de golf, a la casa club y a diversas amenidades que forman parte del Tapalpa Country. El exclusivo complejo turístico y residencial está rodeado por un denso bosque de pinos y encinos, además de encontrarse entre montañas que crean un paisaje profundamente verde. Dentro del lugar existen múltiples instalaciones diseñadas para el descanso y el entretenimiento de los huéspedes, pero sin duda uno de los elementos que más distingue al club es su campo de golf de 9 hoyos, una de las principales atracciones del sitio. Ese paraíso natural, como lo promocionan, terminó siendo también el último refugio del Mencho. Según explicó el general Ricardo Trevilla Trejo, el capo fue localizado gracias a un proceso de inteligencia militar que permitió seguir los movimientos de una de sus parejas sentimentales. Los agentes lograron rastrearla porque sabían que planeaba reunirse con él dentro de una cabaña en el complejo. La vivienda donde el capo habría pasado su última noche era una construcción de 2 niveles. En su interior había 4 recámaras, además de sala y comedor. Los investigadores también encontraron una gran cantidad de alimentos almacenados dentro de la casa, principalmente frutas y verduras, lo que indicaba que alguien había estado preparando el lugar para permanecer allí durante varios días. Ahora bien, surge la gran pregunta: ¿qué fue exactamente lo que encontraron dentro de ese jet privado? ¿Quiénes son realmente esos empresarios que intentaron escapar? ¿Y por qué, hasta ahora, las autoridades no han revelado públicamente sus nombres? Quédate hasta el final de este video porque lo que viene a continuación te va a dejar completamente sorprendido y con muchas preguntas que merecen respuestas claras. Pero antes de entrar de lleno en esta historia, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Tú crees que en México existe realmente la voluntad política de acabar con las redes financieras que sostienen a los cárteles, o todo esto es simplemente un espectáculo mediático para tranquilizar a la opinión pública? Tu opinión importa mucho. Y si todavía no lo has hecho,
este es un buen momento para suscribirte a Yusa Latina, porque en este canal analizamos lo que está ocurriendo realmente detrás de los titulares. Bien, ahora sí, vayamos al fondo de lo que ocurrió. Para comprender la magnitud de lo sucedido con ese jet privado es necesario retroceder algunos días. Después de la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, algo empezó a cambiar dentro del panorama criminal de México. No se trató simplemente de la caída de un capo más. Fue como si todo el mundo que lo rodeaba comenzara a tambalearse. Y cuando las ratas perciben que el barco empieza a hundirse, lo primero que hacen es intentar escapar. A mí personalmente lo que más me indigna es que muchos de estos personajes no son los soldados que se ven en las calles arriesgando la vida con un arma en la mano. No. Son hombres que se sientan en oficinas elegantes, que usan traje, corbata y una sonrisa de empresario respetable. Son los que firman contratos con una mano mientras con la otra financian operaciones del crimen organizado. Esa doble cara, esa hipocresía perfectamente maquillada, es lo que más rabia provoca cuando uno entiende cómo funciona realmente este sistema. La mañana del 22 de febrero se llevó a cabo un operativo de fuerzas especiales del ejército mexicano cuyo objetivo principal era capturar a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. Sin embargo, la planeación de la operación había comenzado varios días antes. El 20 de febrero, gracias a trabajos de inteligencia militar, se logró ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho. Ese individuo fue seguido hasta una instalación ubicada en el poblado de Tapalpa, en el estado de Jalisco. En ese lugar, la pareja sentimental del capo se reunió con él. Al día siguiente, el 21 de febrero, ella abandonó el inmueble, pero el Mencho permaneció dentro de la propiedad acompañado por su círculo de seguridad. Fue en ese momento cuando se decidió ejecutar el operativo. La misión quedó a cargo de las Fuerzas Especiales del Ejército y del personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. La fuerza operativa estaba compuesta por un contingente terrestre, además de una fuerza aeromóvil que incluía 6 helicópteros y elementos de fuerzas especiales. También participaron aviones Texen de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo este despliegue se mantuvo a la espera de órdenes en estados cercanos a Jalisco con el objetivo de no levantar sospechas dentro del territorio que hasta ese momento seguía bajo fuerte influencia del CJNG. Cuando se confirmó que Oseguera Cervantes se encontraba dentro del inmueble, la fuerza terrestre comenzó a desplazarse hacia el lugar para realizar la detención. Sin embargo, el personal de seguridad del Mencho reaccionó de inmediato abriendo fuego contra los militares que intentaban cerrar el cerco. En medio del enfrentamiento, el capo logró salir del lugar dejando atrás un enorme arsenal de armas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, describió ese episodio como un enfrentamiento extremadamente violento. En el lugar murieron 8 integrantes del grupo criminal. Las autoridades aseguraron armas largas, lanzacohetes tipo RPG de origen ruso, 8 vehículos, además de una gran cantidad de cartuchos y cargadores. El Mencho emprendió la huida junto con su círculo cercano, internándose en una zona boscosa ubicada en las afueras de Tapalpa. Los militares se acercaron a la zona y poco tiempo después lograron ubicarlo escondido entre la maleza. Nuevamente, los escoltas del capo abrieron fuego contra las fuerzas especiales. Los criminales portaban incluso un lanzacohetes que utilizaron contra uno de los helicópteros de la Fuerza Aeromóvil. Afortunadamente, el ataque no dejó víctimas entre los militares que se encontraban a bordo. Durante el intercambio de disparos, los uniformados lograron herir a Nemesio Oseguera con impactos de bala. 2 de sus escoltas también resultaron lesionados y otros 2 criminales fueron capturados. Tras el enfrentamiento, 3 militares resultaron heridos. Pero por primera vez en décadas el líder criminal no había logrado escapar ileso. La balanza empezaba a inclinarse. Cuando la situación finalmente fue controlada, un helicóptero descendió para trasladar al capo y a sus 2 escoltas gravemente heridos. Ambos murieron durante el traslado. La aeronave se dirigió al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, donde ya esperaba un avión caza de la Fuerza Aérea Mexicana. Desde allí fueron trasladados a la Ciudad de México. Así terminó cayendo uno de los criminales más buscados y violentos de los últimos tiempos, un hombre que durante cerca de 40 años había operado prácticamente con total libertad e impunidad.
Oseguera Cervantes tenía 2 órdenes de aprehensión vigentes en México. Sin embargo, nunca llegó a enfrentar en prisión todos los crímenes que se le atribuían a lo largo de décadas. Pero lo verdaderamente interesante comenzó después de su caída. Según información recopilada por las fuerzas de seguridad mexicanas, inmediatamente se activaron ciertos patrones muy claros entre personas vinculadas financieramente con el CJNG. De repente comenzaron a registrarse transferencias millonarias desde cuentas que llevaban años sin movimiento. También se detectaron cambios repentinos en la propiedad de empresas y reservas urgentes de vuelos privados. Todo eso ocurrió en cuestión de horas. Eso no es coincidencia. Eso es pánico organizado. Y fue en ese momento cuando entró en acción el equipo encabezado por Omar García Harfuch. Durante 2 días completos, un grupo especializado analizó movimientos financieros y planes de vuelo relacionados con personas cercanas al cártel. 2 días prácticamente sin dormir, revisando cuentas bancarias, rastreando transferencias y monitoreando aeropuertos. Eso sí es trabajo de inteligencia real. El resultado de ese esfuerzo fue devastador para el CJNG. En total fueron detenidas 70 personas en 7 estados de la República Mexicana. Cada una de ellas representaba un eslabón dentro de la compleja cadena financiera que durante años sostuvo a uno de los cárteles más violentos del mundo. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que ocurrió en el aeropuerto. Allí fue donde los agentes detectaron un jet privado listo para despegar. No se trataba de un viaje de negocios ni de un paseo de lujo. Era una fuga cuidadosamente planeada. Dentro del avión se encontraban 3 empresarios buscados por las autoridades y 2 miembros del CJNG con vínculos directos con el Mencho. 5 personas que sabían demasiado y que claramente no podían permanecer en México ni un segundo más. Sin embargo, no llegaron muy lejos. La intervención de las autoridades fue rápida, precisa y contundente. No hubo disparos, no hubo enfrentamientos armados. Solo la ley actuando exactamente donde debía actuar. Y cuando los agentes comenzaron a revisar el interior del jet, lo que encontraron cambió por completo el alcance de la investigación. Había contratos empresariales, extractos de cuentas secretas, registros de ubicaciones donde se almacenaba dinero en efectivo oculto y documentos que conectaban nombres, empresas y movimientos de capital. En pocas palabras, el esqueleto financiero completo de una organización criminal que durante años había operado a plena vista, disfrazada de actividad económica legítima. Pero hay un detalle aún más importante. Según los reportes de seguridad, los 3 empresarios detenidos no eran simples inversionistas corruptos. Eran los encargados de administrar el flujo internacional de dinero del CJNG. Ellos sacaban el efectivo de México, lo lavaban en el extranjero y luego lo regresaban al país aparentemente limpio. Ese es el ciclo completo de lavado de dinero a gran escala. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Porque en muchos lugares de México todos hemos visto situaciones parecidas a pequeña escala. El típico personaje que de la noche a la mañana aparece con camionetas nuevas, ranchos y negocios por todas partes, y nadie pregunta nada porque todos saben de dónde viene el dinero. Ahora imagina eso multiplicado por 1000. Eso fue exactamente lo que el CJNG construyó durante años infiltrándose en sectores como la construcción y la minería. Empresas que aparentemente operaban dentro de la legalidad, pagaban impuestos y tenían empleados registrados, pero que en realidad servían como fachada para financiar operaciones criminales. Esa doble cara es lo que vuelve tan complicado combatir al crimen organizado moderno. Ya no se trata solo del hombre armado. También están el contador, el abogado y el notario. Cuando las autoridades llegaron al avión, los detenidos intentaron reaccionar de inmediato. Según los informes disponibles, trataron de destruir documentos que estaban dentro de la aeronave y cambiaron contraseñas de dispositivos digitales de manera desesperada. Y aquí surge una pregunta lógica, ¿por qué alguien haría eso si no tiene nada que ocultar? Exactamente. Esa reacción de pánico dice mucho. Sin embargo, hay otro detalle que preocupa bastante. Las fuerzas de seguridad creen que ese jet no era el único. En los días previos a la operación, otros empresarios vinculados al CJNG habrían logrado abandonar México de forma similar.
Aún no existe información oficial sobre cuántos lograron salir o quiénes son, pero si eso se confirma, el alcance real de esta fuga podría ser mucho mayor de lo que conocemos hasta ahora. Y eso abre un escenario preocupante. Porque si algunos de ellos escaparon con información estratégica, contactos y dinero suficiente, existe la posibilidad de que el CJNG esté reorganizándose fuera de México en este mismo momento. Si los documentos incautados contienen datos verificables sobre cuentas offshore, transferencias internacionales o estructuras financieras en otros países, entonces esto dejaría de ser solo un problema interno de México. Pasaría a convertirse en un asunto de cooperación internacional. Eso implicaría posibles extradiciones, sanciones financieras globales y operaciones coordinadas entre distintos gobiernos. Un golpe que el cártel difícilmente podría resistir. García Harfuch fue muy claro después del operativo. Afirmó que el proceso sería largo y que la caída del Mencho no detendría automáticamente el flujo de dinero del cártel. Pero también lanzó una advertencia directa: todos los involucrados serán identificados. Todos. Esa declaración provocó nerviosismo en ciertos círculos empresariales. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: si eres un empresario honesto, ¿por qué te preocuparía algo así? También hay que decir algo importante: las operaciones posteriores a la caída del Mencho no estuvieron exentas de costo. Se registraron 27 ataques contra elementos de las fuerzas de seguridad en distintas partes del país. En Jalisco ocurrieron 6 agresiones directas. En total murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía Estatal. 27 vidas perdidas de personas que simplemente estaban cumpliendo con su deber. Y eso no puede olvidarse. Las próximas semanas serán decisivas. Más detenciones están previstas y los controles en aeropuertos y fronteras se han reforzado considerablemente. El material digital encontrado en el jet está siendo analizado y podría revelar información que cambie el rumbo completo de esta investigación. México se encuentra ahora frente a 2 caminos posibles. El primero sería continuar con la presión, revelar todos los nombres implicados y desmantelar de manera definitiva la red financiera del CJNG. El segundo sería que la investigación se detenga misteriosamente cuando empiece a tocar a personas demasiado poderosas. Ese segundo camino ya lo conocemos demasiado bien. Pero antes de cerrar este video quiero hacerte una pregunta que me interesa muchísimo leer en los comentarios. Porque la voz más importante es la de la gente común, la que vive la realidad del país todos los días. ¿Crees que el gobierno mexicano tendrá el valor de revelar todos los nombres que aparecen en esos documentos del JET, aunque involucren a empresarios poderosos o figuras influyentes? ¿O piensas que esta historia terminará diluyéndose como ha ocurrido tantas veces antes? Déjame tu opinión abajo. Tu voz cuenta. Y si conoces a alguien que debería enterarse de todo lo que está pasando en México, comparte este video ahora mismo. Porque cuando la gente tiene información, tiene poder. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a analizar los nombres que ya empiezan a circular en redes y cómo el CJNG intenta reorganizarse después del golpe más duro de su historia. No te lo pierdas. Dale clic al siguiente video ahora mismo.